no literal. Pero ese acto simbólico está enseñando que literalmente el poder de Dios está habitando dentro de nosotros. ¿Se dan cuenta? Entonces la literalidad no debe recaer en el pan, sino en el poder de Dios. Bueno, y también existe, o sea, la creencia de algunas personas de que el texto donde dice que el Espíritu nos llevará a recordar las cosas, significa que no se debe celebrar por lo menos la Pascua. Imagínate. No, sí, claro, Eso porque es lo esa que es la tiene moda. sentido. Claro, porque lo hemos dicho de que no, como que Jesús viene y ahora todo te lo recuerda, y lo dijimos aquí hace poco. La venida de Ruach HaKodesh no tiene el propósito de abolir los mandamientos, sino de proporcionarnos a nosotros la justicia de la Torah plasmada en ellos. ¿Me explico? Que era lo que le faltaba a los mandamientos, la justicia. Claro. de Dios. Por ejemplo, si este fleco que usamos, el objetivo era que cuando lo veas te acuerdes de los mandamientos, hoy con más razón esto va a funcionar mejor. No quiere decir, como ya tengo el Espíritu Santo y ahora me acuerda él, yo me tengo que olvidar del fleco. No, esa lógica es extraña. Yo no termino de entenderla. Pero si el mismo Dios dio el mandamiento, ¿cómo él mismo lo va a quitar ahora? No, que ya trajo algo mejor. ¿Mejor en qué sentido? Si es lo mismo. ¿Ya? Es lo mismo. Igual hoy está ocurriendo. ¿Cuántos dicen que están en iglesia y no se vive olvidando la escritura? Se vive olvidando. Facilito, porque la carne es débil. ¿Ya? Y Dios, entonces ¿qué pasa? Que la gente es tramposa, ¿sabes? Pues entonces, como dice el hermano, no, el Espíritu Santo nos recuerda todas las cosas. ¿Ya? Y resulta que por andar confiando en que el Espíritu entonces es el responsable, y que así si a ti se te olvida algo fue porque el Espíritu no te lo recordó. ¿Ya? Eso es tramposo. Porque una cuestión grave, no, se me olvidó. No, es que tú tienes un deber en el mandamiento. Cuando el culpable es el otro, ¿cierto? Claro, El claro. santo poder de Dios. Por eso es que en Israel se dice, una de las grandes diferencias con el mundo occidental es que aquí se admira mucho lo que se hace voluntariamente. Entonces pareciera que no admiramos lo que se hace por obligación. Pero en Israel se admira más lo que se hace por obligación que lo que se hace voluntariamente. ¿Por qué? Porque el que lo hace por obligación siempre lo va a hacer, aunque no le guste. En cambio, el que lo hace voluntariamente, hoy no amanecí de ganas. Y no lo hacen. ¿Ya? Y eso lo vemos, por ejemplo, lo que hemos estado ligados con la ingeniería y todo, cuando hablamos de calidad, la calidad es implacable. No es que se me olvidó llenar el formato, falla. Porque la calidad no depende de la voluntad o del querer de las personas. La calidad exige unos protocolos y hay que hacerlos. Ya. No depende del estado de ánimo del gerente o de los empleados. Es que el empleado se tiene que acostumbrar a ponerse el casco cada vez que vaya a subir. No, que no se lo quiere poner, entonces lo tiene que despedir. ¿Ya? Así. Porque las leyes laborales son así. Se llega a caer, se llega a partir la cabeza, ¿a quién le va a echar la culpa? Al gerente. No al empleado por no ponerse el casco. Al gerente por no hacer que se lo ponga. Porque para eso está la ley de la calidad. ¿Te das cuenta? Piensen ustedes. Entonces, esto es lo mismo para nosotros hoy. No podemos estar fiados de que no, que ahora el Espíritu acabó con todos los mandamientos. Es que esto tú tienes un deber diario de recordar. Tú, porque es que se trata de ser conciencia. Este mensaje que te dice hoy que el Espíritu Santo es el que te recuerda las cosas y que ya no tienes necesidad de hacer nada, está simplemente carcomiendo la conciencia de los creyentes. ¿Sí? Porque tú como que puedes vivir una vida paralela y de vez en cuando te conectas con el Espíritu y ya, pero sigues en la vida. Resulta que el tú estar obligado, instado a cumplir unos requisitos, te va a hacer diestro. ¿Qué dice? Los que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal.
Usted sabe lo emocionante y la adrenalina que circula cuando estamos en panes sin levadura y tú estás pendiente de no comer levadura. ¿Ah? Espera un momentico, te llega el paquete de galletas, espera un momentico, ah, no tiene levadura, no. Eso te ejercita. ¿Ya? Espérate que esto tiene cerdo, no, que esto tiene jamón, que esto te mantiene los sentidos alertas. Pero si tú vives, no, que todo es espiritual, te comes y ni revisas lo que te estás comiendo. Que nada hace daño. ¿Ya? ¿Me explico? Pero todo el propósito, repito, es que tengas los sentidos. ¿Por qué dice los sentidos? Para eso dijera el espíritu ejercitado, ¿no? Los que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué dice Pablo? Temo que vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad de Yahushua Mashiach. Porque Dios no desconoce que todavía somos carne. Es que a veces la gente como que se cree que es de cuerpo glorioso ya. ¿Ah? Es que no le debemos dar tregua a la carne. No hay que darle tregua a la carne. Y los mandamientos que Dios dio se dieron justo contra las concupiscencias de la carne. Justo contra eso. Eso está diseñado para eso. Y por eso es que al mundo le cuesta trabajo ajustar su vida a los mandamientos. Y aquí lo hemos dicho, hombre, no es que un solo día vas a obedecer todo, ¿verdad? Esto es gradual. Pero se tiene que ver que estás metido en la tarea. Al menos tiene que haber la disposición. Hombre, la disposición y los intentos se tienen que ver. Claro. ¿Ah? Se tienen que ver. Hoy fallé, se me olvidó, bueno, aquí voy de nuevo. Pero te tienes que acostumbrar. Y vas a ver que cuando tengas los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal, hombre, vas a ver el mundo de otra manera muy distinta. ¿Y el objetivo final cuál es? Ayudar a otros. Sí, porque ¿de qué va a servir finalmente estar con los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal? Ayudar a otros. No es para ti ponerte un diploma así, este logró el dominio propio, ¿cierto? No es para eso, ni para que te admire. Uy, ese hermano sí no pela ningún mandamiento. Se creen los mejores. ¿Sí? Es el máximo. Resulta que no es para eso. No es para eso. Es para ayudar a los demás. Y para, como dice en la Escritura, para que tú apruebes, te conduzcas en la vida de la manera más trascendental posible. ¿Ya? Que seas luz a los que están en tinieblas. Pero si tú le bajas la llama al fogón tuyo, eso no va a alumbrar nada. ¿Ya? No va a alumbrar nada. Pero nosotros estamos para resplandecer como luminares en el mundo. Amén. Miren que aquí en esta plaga de la tiniebla, ¿qué pasó con los hijos de Israel? Tenían luz. Tenían luz. Eso sí es. Para que aprendas a distinguir, ¿cierto? Porque Dios hace distinción entre su pueblo y los de fuera. Y tú tienes que ser luz. Es que ese es tu deber. No puedes estar escondiendo ese deber tuyo. Estás llamado a ser luz. Para hacer luz tienes que echar leña diariamente. Tienes que estar orando, tienes que estar estudiando, ¿verdad? O el aceite. ¿Cierto? ¿Por qué tenemos que orar? Dice, orad sin cesar. Ah, pero no es que el Espíritu lo hace todo. Entonces, ¿para qué oras? ¿Ah? ¿Por qué nos manda a orar sin cesar? ¿Ah? Y exhorta en tiempo y fuera de tiempo. ¿Por qué si el Espíritu Santo lo hace todo? Ah, entonces métete en la lógica y vas a llegar a la misma lógica de los mandamientos. ¿Ah? La misma cosa Es es. que el Señor sabe que somos carne, que Claro, somos pecadores, que todos claro, los y días no pecamos. hay que un día. descuidarse, claro. No hay que El que diga que descuidarse. no es mentiroso. Y ojo, y repito, no es solo visto desde el punto de vista negativo, no, que cuidado pecas, no. Es porque es hermoso. Mire, una de las cosas que más deseamos nosotros, y yo personalmente deseo, es que volvamos a esa época de los apóstoles, donde habían sanidades, habían señales, había profecía. ¿Ah? Y todo eso Dios lo va a hacer de una manera gradual, conforme nosotros crezcamos en su gracia. Porque en la medida que tú, ¿qué tal que Dios de un don, una persona no ejercitada, supongamos, comienza a hacer locuras? ¿Y qué ha pasado? Que algunos inclusive que simplemente degustaron, ¿cierto?
y han terminado perdiéndose en la fama del mundo. Se han distorsionado. Bueno, pero también es cierto que en el principio del Evangelio el Señor hubo más poder porque iban a haber más gente convertida, pero hoy en día, por lo menos el don de lengua, habiendo tanta... Aún así, hermano, no, aún o sea, así. es posible que no tenga la misma fuerza que pudo No, haber tenido el principio. vea, yo ahí sí te digo algo, yo pienso que no podemos, precisamente no podemos reducirnos, ¿ya? No podemos reducirnos con base en lo que es la modernidad. Sí, hoy hay aparaticos que tú dices y te Creo que traducen. tendríamos que decirlo con la ciencia, Sí, sí, con todo. tecnología, medicina, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso, que teníamos que decir que eso ya está relegado. Claro, Pero los dones siempre estarán. los dones van a estar siempre En ahí. todo tiempo. Porque es que acuérdate que el... Así sea para uno solo. Sí, sí, es correcto. Porque acuérdate que los dones son señales para los incrédulos. De todos modos, hermano, yo me refiero a lo que estamos viendo, ya, buscando una explicación a las cosas, porque el Espíritu Santo de todos modos está en los corazones de las personas, está en cada persona que es creyente. Entonces no podemos decir que porque no habla en lengua no tiene el Espíritu Santo. No, yo no estoy diciendo eso. No. No estoy diciendo eso. Estamos hablando del ser usado por Dios, pocas palabras. Porque ojo, repito, eso no va a cuestionar, ni aquí se está diciendo que si no habla o no hace un milagro, no tiene el Espíritu Santo. Eso es lo que se dice afuera. Estamos hablando del don. Estamos hablando de ser usado por Dios, de ser instrumentos para Dios. Y el ser instrumento lo estoy asociando con el tú efectivamente estar ejercitado en el discernimiento del bien y el mal y estar tus sentidos adiestrados para eso. También hay que tener en cuenta que cuando por lo menos el apóstol Pablo le está enviando la carta a Corintios, ya también había un problema con, o sea, no se sabía bien lo que eran los dones. No, sí, eso digo, es que eso es otra cosa. Voy a aclararlo una vez más, porque no estoy aquí hablando simplemente, repito, haciendo el énfasis de que debe haber en nosotros, como decía el apóstol Pablo, yo quisiera que todos profeticen. ¿Ah? Debe haber en nosotros, y Pablo que dice, desead los dones espirituales, deseadlos. Amén. Hay que desearlos. Y si tú tienes un deseo, también te tienes que preparar. No como a ti te dé la gana, es que la escritura te dice cómo. ¿Ya? Entonces dice, desead los dones espirituales. Porque es que, y se lo estoy diciendo por algo, hermano, porque es que a veces nosotros corremos el riesgo de quedarnos solo en el estudio de la escritura, solo en el conocimiento de los hechos, de la historia, de la gramática y todo. Pero el apóstol Pablo no dejó de decirle a los corintios, para que vuestra fe esté basada en el poder De Dios. y no en la sabiduría. ¿Ya? Sí, porque díganme ustedes, y a veces el hermano Cristian me lo ha dicho, ¿no? ¿Qué va a valer más en últimas a la hora de enfrentarse al mundo? Que tú digas, no, es que aquí en Hebreo dice esto y esto y lo otro, o que venga y le resucite a un muerto. Hombre, Todo hecho. en términos de eficacia, O la sanidad. ¿me explico? O una sanidad, ¿cierto? O reprender un demonio o algo. Hombre, eso es importante. Entonces, así como dedicamos tiempo, que debe ser así, porque hablamos anoche, es necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello, ¿no? Igual. Obvio. O Eddie también ir a orar por los enfermos. Claro, por eso le digo, el ejercitarse en el discernimiento del bien y el mal, ejercitarse, hay que ejercitarse, está bien y excelente el estudio, y aquí lo promovemos como, mejor dicho, como en pocos lugares, pero es importante que seamos conscientes de que hemos recibido el poder de Dios y que a veces como que no se está manifestando. No sé, algo está pasando. Debe ser. De pronto nosotros nos acostumbramos a ver los milagros de Dios en todo, porque ciertamente salir del sol diariamente es un milagro. No, sí, pero estamos hablando de los hechos prodigiosos. Estamos hablando de Estamos hablando de manifestaciones del poder de Dios, que no son cosas naturales, naturales, nada. porque Estamos hablando de cosas aquí lo hemos hablado, sobrenaturales. estamos hablando de cosas maravillosas, ¿ya? Y yo desearía eso, que deseemos los dones espirituales. Deseemos los dones espirituales, Señor. Yo quiero, por ejemplo, a mí personalmente, yo he dicho siempre, Señor, yo quisiera que cuando hubiera una persona, poderle imponer las manos y que se sane.
sí, no sé, enfocado con la sanidad. De pronto el otro le gustaría tener palabra de discernimiento, una profecía, no sé, deseémoslo. Son Porque, 9 dones. claro, están allí para algo, ¿no? No podemos quedarnos solamente en el estudio aquí metido y olvidarnos que hay un mundo espiritual, En tinieblas. claro, que hay que enfrentar. Por las obras. Y que Dios no en No vano, podemos llegar con la esencia que hablamos aquí Sí, sí, sí. porque no van a entender nada. no hay ni siquiera entender, porque tendremos un curso de gramática primero para que nos entiendan. Hombre, una demostración sencilla. El resto, venga y siéntese y ahora sí le voy a enseñar. Vamos a enseñar ¿Ya? cómo son las cosas. ¿Cómo son las cosas? Y para eso es que hay que estar preparado. Claro. Que ese es el defecto que tienen los hermanos. Claro, que no se preparan, pero sí Claro, de pronto Dios hace un milagro allá, pero eso queda allí como que lo dejan ahí con el milagro. quedan ahí y no crecen. Y ahí se quedó, ¿verdad? Entonces les hace falta estudiar. Nosotros aquí, bendito Dios, tenemos una buena enseñanza, ¿verdad? Que Dios nos favorece y todo, pero no hay que descuidar lo otro. Hay que hacer vibrar en nosotros ese, bueno, hacerlo es una forma de decirlo, ¿no? Hay que desear que sea utilizado por Dios. Pedíselo. Claro, con señales y prodigios. Pedíselo. Porque dice, las puertas del Sheol no prevalecerán contra ustedes. Amén. Amén. Eso hay que usarlo. Hombre, si estamos... nosotros más que el resto de los hermanos que se gozan a veces con pequeños milagros, y nosotros más que nadie estamos convencidos del poder de Dios. Amén. ¿Ya? Mucho de una mejor manera que de pronto muchos otros hermanos. Porque tenemos un conocimiento de causa y consciente de quién es Dios y de su capacidad, de su poder. Pero, repito, a veces como que estamos ahí como que achantados, ¿verdad? Y esperando que, sí, que la vida pase. Hombre, hay que desearlo, hay que desear servir. ¿Ya? ¿Qué dijo el Mesías? El que no se haga como uno de estos no va de primero. Hay que ser como siervo. Y ser siervo implica ser usado por Dios de manera maravillosa. Amén. No es solamente el servicio de que pone la sillita allí, que barre, que recibe a los hermanos, porque a veces se asocia el servicio con eso, con esa humildad, y está bien, eso está bien también, pero eso nunca va a significar el todo. El servicio también se debe hacer con señales y prodigios. Amén. Dígame. Primera de Corintios 2. Y estuve entre vosotros, dice Pablo, con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Maravilloso, claro que sí. Cita espectacular, contundente. ¿Ya? Entonces repito, tenemos que no descuidar ese aspecto de la fidelidad que nos ha sido dada. Sí, podemos estar bien en oración, bien en estudio, pero falta más todavía, no nos conformemos. ¿Me explico? Porque la Escritura tiene más todavía. ¿Ya? Tiene más todavía, demostraciones, hay que hacer O sea, no te demostraciones. quedes en la historia, en el Correcto, pasado, ni en las el conocimiento. manifestaciones de Dios del pasado. Claro, tú eres partícipe hoy, inclusive eso mismo se lo dijo a los, y el poder iba a estar con nosotros. ¿Ya? Pedro resucitó a Tabitá, ¿se acuerdan? Hombre, claro que sí. El otro los mandó ciego a Barzumá, ¿se acuerdan? Pablo quedará ciego por un tiempo. Son señales, ¿ya? Señales de patear a las tinieblas o de reprender o de ayudar a los hermanos. Dios fue el mismo ayer y hoy. Claro, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Amén. Bueno, hermano, entonces finalmente